Muy buenas. Uno de los jueces dependientes del Partido Popular es el famoso Manuel García Castellón, más conocido como Manolo para sus amiguetes, que libró de la cárcel a un tal M. Rajoy, que si sabéis quién es, pues dejádmelo en comentarios a ver quién es, un tal M. Rajoy. ¿Quién más libró de la cárcel a María Dolores Cospedal? Los libró y sacó de la cárcel a uno de los renacuajos de Esperanza Aguirre, unos tales González, Ignacio González González y a su hermano Pablo González González. ¿Serían primos los padres? Bueno, que ahora os mostraré en los vídeos cómo hablaba González, uno de los renacuajos de Esperanza Aguirre, con Eduardo Zaplana, un miembro más del partido privatizador, el Partido Popular. El problema está en la instrucción, Nacho. Es que aquí no manda nadie. Vamos a ver, Eduardo, tenemos el gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal. Y escucha, tenemos a un juez que está provisional. Tú lo asciendes, yo le digo, a ver, venga usted para acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? ¿Onteniente? A tomar por culo a onteniente. Y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño. González incluso le llega a recordar que ya quitaron a un juez titular. Al titular lo quitaron porque era uno que era aparentemente Rogelio. Y le dan magistrado de enlace en Londres. No sé, después gana una pasta. O Roma, vive como Dios y el tío no quiere saber nada, claro. González deja entrever que quitar y poner jueces es una práctica habitual. Yo le llamo a este y le digo, oye, ven aquí, el titular aquí. Y a este, a tomar por culo. ¿Pero qué te cuesta esto? Y a este tío lo pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está. ¿Pero qué cojones de chantaje? Pero como todo el mundo ve que esto funciona, pues ancha es Castilla. En esta conversación, González también habla de llamar a Rafa, posiblemente el ministro Rafael Catalá, para colocar a Moix al frente de anticorrupción, algo que finalmente ocurrió. También veremos las intervenciones de Javier Aroca. Javier García Aroca, hola, ¿qué tal? Bienvenido a En Jaque. A ver, da la sensación de que haga lo que haga el legislativo, va a tener siempre este juez tocando las narices. Mira, Javier, ya que has invocado el derecho y los estudios, en la facultad nos enseñan inmediatamente un principio que se dice en latín, iura nobis curia, que significa que el juez conoce la ley, conoce el derecho. Por tanto, es muy difícil pensar que este señor juez no conoce el derecho ni conoce el tipo elegido, en este caso el tipo penal de terrorismo, que conoce las leyes europeas, que conoce el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, o sea, lo conoce todo. Luego, por tanto, ¿por qué actúa así? Pues actúa así porque esto no es un tema de derecho, es un tema político, es un tema absolutamente político. En España, en el ordenamiento jurídico español, no hay control difuso de constitucionalidad, sino la constitucionalidad la decide exclusivamente el Tribunal Constitucional. Y claro, pues este señor, pues cuando actúa, yo creo que lo que hace es de primero de insurrección, es de primero de insurrección lo que hace, es decir, lawfare. O sea, guerra judicial, lo diré así. Y bueno, en este caso concreto lo que está haciendo es una pesca selectiva. O sea, va selectivamente a pescar todo aquello que impida que la ley de amnistía pueda en su momento tener los efectos políticos que pretende el gobierno y que pretenden otras fuerzas políticas. ¿Qué se trata? ¿De qué se trata? Pues que se trata probablemente de un prurito personal de este señor juez, pero al mismo tiempo se trata de impedir políticamente a través de una misión que no sé si él piensa que se le ha encomendado al Altísimo o es que tiene una encomienda, una misión por parte de determinados intereses políticos, pero que su ataque no va exactamente ni siquiera contra Puigdemont, sino va contra la estabilidad de un gobierno que pretende permanecer y que él, por las razones que sean, probablemente por ese investimento que estos jueces todos se otorgan de nobleza de Estado, que pretenden defender determinadas esencias. Pero te diré una cosa, hubo un gran jurista en este país de finales del siglo XIX, que fue ministro de Gracia y Justicia, un gallego, Eusebio Montero Ríos, que dijo que sin responsabilidad de los jueces, voy al hilo de lo que se acaba de decir, que quizás este señor esté incurriendo en prevaricación. Decía, sin responsabilidad de los jueces estamos ante la tiranía judicial. Me preocupa la actitud corporativa del resto de los jueces, que como he dicho antes, los jueces conocen el derecho y saben lo que está ocurriendo. Y saben de que se trata de una pesca selectiva iniciada en una especie de expedición ad hominem por parte de este señor.
Y si los propios jueces no ponen remedio a este tipo de actitudes, estamos ante un deterioro gravísimo del Poder Judicial en España. Y esto es muy grave, cuidado, que no estamos hablando solamente de que un gobierno se pueda sentir perjudicado, de que una ley pueda caer, de que otra ley no pueda caer. No, estamos hablando de un uso torticero y político de un poder que es fundamental en cualquier Estado democrático y que tienen que respetarse y al mismo tiempo, evidentemente, controlarse en un sistema de pesas y de controles, como ha dicho uno de mis compañeros anteriormente. Pero bueno, invadir el poder del poder legislativo, o sea, invadir el poder legislativo, incluso cuando todavía no está legislando, porque está en una fase previa a la propia aprobación de una ley, me parece que es gravísimo. Me parece que es gravísimo porque lo que trata es de determinar desde su papel la propia voluntad de la Cámara Legislativa a la hora de aprobar la ley. Por decirlo con dos palabras muy fáciles, está haciendo filibusterismo procesal, impidiendo y manipulando la posibilidad de que una Cámara soberana como es el Parlamento, es decir, donde reside el Poder Legislativo, pueda actuar con esa soberanía. ¿Que lo hacen mal? ¿Que lo hacen bien? Bueno, pues como ha ocurrido en otras ocasiones, se recurre y para eso está nuestro sistema jurídico, para que eso sea posible. Pero lo que está haciendo el señor García Castellón es absolutamente antidemocrático y torticero. Bueno. Y desde luego pone muy en serio la reputación del Poder Judicial en España. Pues Julián Macías. Nada, ahora que se vuelve a hablar del juez García Castellón, pues creo que habría que recordar la insólita campaña que difundieron, si no me equivoco, todos los telediarios de España y gran parte de los medios donde se narraba que estaba recibiendo amenazas de muerte en Twitter, vinculándolas a Podemos principalmente. Y lo llamativo de este caso es que, bueno, lo primero que el juez Castellón no tiene cuenta de Twitter, pero lo segundo es que al analizar las cuentas, digamos que emitían estos insultos contra el juez, encontramos precisamente que eran cuentas falsas que claramente tenían patrones de cuentas de extrema derecha, pero en todo caso lo curioso es que prácticamente todos los medios más o menos relataban que era una campaña de amenazas y de muerte y de insultos de Podemos hacia este juez cuando no había ni una sola prueba que así lo indicase. Bueno, y hablando de jueces, hemos escuchado también en los audios que han revelado El País y la novísima publicación a la que se refería Ekaizer, cómo Villarejo estuvo maniobrando para que se librara Esperanza Aguirre de ser condenada y de ser procesada con la mediación precisamente de otro juez, de González Armengol. Exacto, bueno, es justamente aprovechando la coyuntura de los audios que se han conocido de Esperanza Aguirre con Villarejo, con juez de por medio para salvarla de la justicia. Cuando lo haga, a ti te preguntará qué diligencias crees que hay que hacer. Bueno, sí. Si a mí me quieres hacer un favor, no me da ninguna. Eso cuenta con ello. Eso para mí cuenta con ello. Es un enorme favor. Y bueno, luego, eso cuenta con si ello. El juez, como yo espero, toma declaración pronto. Y lo de quiero dejar en faltas, que no lo recurra. Yo no lo recurriré. Presidenta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Nada. Muy bien. De estar aquí. Y de conocerte. Sí, porque tengo mala fama por ahí, ¿no? Ya sé que... No, mala fama no, pero para mí transparencia y justicia es mi verdugo. No, pero vamos, no es exactamente así la cosa. Yo, vamos, nos podemos tutear, ¿no? Por supuesto. Yo soy un admirador políticamente tuyo, vamos, de toda la vida. De toda la vida. No me agradezcas nada. Este señor. La mía es muy conocida. Muy conocida. Este señor también muy conocida. La mía no. Yo por. Muy conocida. Relativamente. No, pero también conocida. No. Pero yo. Quiero decir, para que un caballero diga esta vez con este. No vas conmigo hoy, vale. Gracias. Ahora. Yo te digo, bueno, no pasa nada, tampoco me pone nervioso. Tampoco pone nervioso. Y entonces, lo dicho, oye, te estoy preguntando por el señor que está ingresado al hospital. Y yo suelo venir mucho a estos hoteles, lo que pasa es que me conocen con otros nombres. Mira, pero la clave para mí es que transparencia y justicia no pida, ¿cómo se llama? Claro. No. Claro. Que no pida diligencias. Esa es la clave. La clave es que... No pidas diligencias. No, perdón. La clave es que cuando tú declares,
a raíz de tu declaración diciendo que nos hemos equivocado y que entendemos que el tema es falta. No te pido ni eso. No, pero... Que no pidas diligencias. O sea, ¿de qué tengo miedo yo? De que... De que el tema se prolongue. Vamos a diseñar la operación. Cuando tú tomes declaración, tenemos dos opciones, o no pedir nada más. El ideal para mí. Para ti no pedir nada más, pero antes de eso, pero incluso lo que podemos decir es, a la vista de la declaración... Ahora te van a mandar ahora las cosas y tú vas a pedir diligencias. Si tú no pides ninguna... No voy a pedir ninguna. Pues eso, ya para mí... Dejaré que mueva el juez. No, por favor. Digo que el juez decida que si se tiene que tomar alguna diligencia. No. El juez... O sea, lo que va ha comunicado a las partes. Repartir los papeles. Ha comunicado a las partes... no lo sé, no me lo he... Todavía no lo he hecho. Cuando lo haga, a ti te preguntará qué diligencias crees que hay que hacer. Bueno, si a mí me quieres hacer un favor, no pido ninguna. Eso cuenta con ello. Eso para mí cuenta con ello. Es un enorme favor. Y luego, eso cuenta con si ello. El juez, como yo espero, toma declaración pronto y lo que quiere dejar en faltas, que no lo recurras. Yo no lo recurriré. Has dicho no era tu palabra, que no tengo por qué pensar que no lo hagas. No tenga ninguna duda. Por lo que veo, lo has hecho en toda tu vida. A mí me salvas de una situación muy difícil, en la que me podrías poner y muy solo injusta. con apretar. Y muy injusta. Bueno, entonces, te quiero decir que tú confías en que yo no voy a pedir. Es más, si tienes alguna duda o quieres alguna cosa en concreto, es cierto, te dejaré un teléfono, no el mío oficial o uno operativo, pero aparte tenemos a este hombre como elemento. No, no existe, esto no existe. Esto no existe. Son las instrucciones que me han dado, que se retrase el tema lo vaya a ocurrir. Bueno, ¿y quién me quiere tan mal? ¿De mi partido? ¿Qué se coge? Permíteme que en eso sea un poco discreto. A esta hay que darle un susto. Bueno, más o menos. Yo creo mucho en la amistad y en la lealtad. Este hombre es amigo mío y a mí me da igual las instrucciones que yo haya recibido. Yo voy a hacer lo que él me ha pedido. O sea, ¿entiendes? No te puedes imaginar. No, te quiero decir que eso... El peso me quitaste. Pero no, porque vuelvo a repetirte, a mí en un momento determinado me dicen, oye, hay que bajarle los humos a esta mujer y no sé cuánto, tal cual, y por lo tanto, digo, tío, pero si es que es mi presidenta, es que es la presidenta, es que es mi ídolo, es que en el 2008, cuando el famoso problema, yo avisé, porque solamente he traicionado a mi gobierno cuando estaba a la izquierda, y lo cual cada vez me jode más porque la derecha es muy, muy desagradecida para muchas cosas. No, bueno, pero yo lo he sufrido también, quizás no con tanta intensidad. Esto a mí personalmente me ha recordado una de las cosas más curiosas de nuestra política, que siempre me ha llamado mucho la atención, de cómo todos los altos cargos y sucesores de la presidenta madrileña, pues que estaban de corrupción hasta arriba, curiosamente Esperanza siempre se salva. Y también, bueno, esto me recuerda un poco, es el estilo Aznar, ¿no? Donde está la típica foto donde aparece todo su gobierno implicado en casos de corrupción, pero él siempre se salvó de estos procesos judiciales y, bueno, todo apunta a que tienen o un manto mágico que los envuelve, digamos, que los convierte en invisibles ante la justicia, o que tienen muy buenos amigos dentro de las cloacas del Estado. En todo caso, creo que es interesante analizar al personaje de Esperanza Aguirre, porque creo que es una pionera y creadora de gran parte del escenario político actual, aparte de mentora de Ayuso y financiadora de Abascal y de Denay, que fue la precuela de Vox, fue una de las promotoras de Atlas Network y una de las primeras políticas que coordinó y pagó campañas sucias tanto en medios de comunicación, con el control de Telemadrid, con personajes como Kake Minesa, Germán Terç, y en redes contratando empresas de bots, la misma empresa que contrató Florentino Pérez de Alejandro de Pedro, digamos que creaba bots y cuentas falsas para atacar a sus rivales políticos y, bueno, también blanquear su imagen. Así, bueno, hay bastantes temas, no sé por cuál quieres que empiece. Bueno, la verdad es que Aguirre tiene un pedazo de historial. Si te parece, empieza por quiénes son sus principales pupilos y de quién ha sido madrina en términos políticos. Bueno, digamos que el listado es largo, pero yo me centraría en las dos figuras muy relevantes en la actualidad. Una es Ayuso y el otro es Santiago Abascal. Y bueno, es bastante curioso también que Ayuso empezó como community manager de Pecas, el perro de Esperanza Aguirre, que tenía una cuenta propia de Twitter, y ahí, bueno, pasó bastante tiempo poniendo
poniendo tuits con ladridos. Y de ahí pasó, y esto es una parte muy desconocida de Ayuso, de colocarla en un chiringuito de estos que le gustan tanto al PP, llamado Madrid Network, y que llegó a dar millones de euros a empresas fantasmas de Morenés o de López Madrid, de OHL y Lozoya, que era la persona más buscada por la justicia mexicana tras los múltiples casos de corrupción mientras fue director de Pemex. Pero aún más llamativo fue cómo Esperanza Aguirre ha sido una de las principales promotoras económicas para que se forme Vox. En primer lugar, financiando DENAES, que es la fundación que dirige Abascal y donde le acompañaban Ortega Smith y Iván Espinosa de los Monteros, que fue algo así como la precuela de Vox, pero que también fue acompañado de la colocación con sueldos extraordinarios a Abascal en chiringuitos durante más de 3 años, primero como director de la Agencia de Protección de Datos y a continuación como director gerente de la Fundación para el Mecenazgo y el patrocinio social, donde no tuvo ninguna otra labor que no fuera preparar y coordinar lo que fue la creación de Vox desde precisamente DENAES. Y hay que recordar que Esperanza Aguirre junto a Aznar fueron críticos con Rajoy. Incluso llegó a decir, ¿no?, públicamente que Rajoy había expulsado del Partido Popular a los liberales y a los conservadores. Hay que decir que ella se autodenomina liberal conservadora y que por eso habían aparecido Ciudadanos y Vox, a cuyos líderes, Rivera y Abascal, pues siempre les ha tenido muy buenas palabras. Bueno, de hecho, Esperanza Aguirre ha sido siempre pionera también en lo que ahora forma parte del modus operandi más habitual de la ultraderecha, que son los bots y las campañas de mentiras y de odio. Así es, de hecho, muchas veces hablamos que gran parte de estas campañas, no solamente en España, sino a nivel internacional, tienen relación con las fundaciones de Atlas Network. Y también sería importante resaltar que Esperanza Aguirre es una de las principales promotoras de esta red de fundaciones. Nada más y nada menos la vimos inaugurando el primer Foro Latinoamericano de la Libertad 2016 de esta red de fundaciones en Guatemala. Pero sobre todo es interesante ver las personas que colocó en Telemadrid, ¿no?, convirtiéndola en una Fox News, ¿no?, de estas que ahora vemos tanto, con sueldos astronómicos, donde coincidieron personas que ahora mismo la vemos vinculada a la propaganda de la ultraderecha y teniendo en nómina a personajes como Germán Terç, Alfonso Rojo, Kake Minuesa o Sánchez Dragó. Y más llamativo aún es cómo contrató los servicios de la empresa de Alejandro de Pedro, que también fue contratada por Florentino Pérez para crear cuentas falsas en redes y diarios digitales para crear noticias falsas y ataques a sus rivales. Y en este caso, algunas de sus víctimas fueron las mareas verdes y las mareas blancas, que eran críticas por los recortes que hacía Aguirre, tanto en la educación como en la sanidad pública. Y el informe policial dentro del caso Púnica detalla que el trabajo de reputación online de la empresa EICO, que es la de Alejandro de Pedro, para mejorar la imagen de Esperanza Aguirre entre abril de 2012 y su dimisión meses después, costó cerca de 82.000 euros, que supuestamente se abonaron mediante la emisión de facturas falsas por parte de las empresas de Pedro, que posteriormente fueron abonadas por la propia Comunidad de Madrid o adjudicatarias de contratos públicos. Así que podemos decir que Esperanza Aguirre fue una avanzada a su tiempo y que además se ha movido como rana en charco ante la justicia, ya que de momento pues ha salido impune judicialmente de su largo listado de fechorías. El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Fallín. Y ahora importamos el lawfare. Hay que reconocer que los anglosajones tienen una capacidad de inmersión lingüística muy fuerte. También observo que en esta mesa soy el único que no está imputado. De momento. Porque, yo he sido fiscal, he sido juez, ahora soy abogado y me falta ser imputado. Por tanto, espero que no tengo ningún interés en ello. El tema de hacer la guerra mediante el derecho tiene su origen en los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene una primera iniciativa que nadie pensaba que se iba después a convertir casi en una doctrina, que es en el caso de las elecciones entre Bush hijo y Al Gore, con los famosos votos mariposa del estado de Florida. Entonces, el tribunal, lo que sería aquí un TSJ de Florida, declaró que esos votos mariposa, que no estaban totalmente taladrados, representaban la voluntad real de los votantes.
y por tanto eran válidos, y por tanto el que había ganado las elecciones era Al Gore. La cosa, como era de esperar, llegó al Tribunal Supremo y allí, por una votación reñida, pues triunfó la tesis contraria, de que eran votos nulos, y fíjense ustedes la trascendencia que tuvo, que en vez de ser presidente de los Estados Unidos, Al Gore fue Bush, el de las Azores, y de nuestro amigo José María Aznar. Entonces, alguien, porque ahí no hay que menospreciar siempre a los enemigos, pensó que había llegado un momento, porque la política de Truman era la del patio trasero y de la intervención militar. Eso llevó a golpes de Estado en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en muchos sitios, pero sobre todo le salió mal lo de Argentina por los 30.000 desaparecidos. Eso le ocasionó alguna declaración en Naciones Unidas contraria, y alguien pensó, pues muy ingeniosamente, hay que reconocerlo, dice, ¿por qué en vez de dar golpes militares con armas no damos golpes con el derecho? Esto pues caló, pues les pareció una buena idea, y como todos sabemos, que se sepa, de momento, toquemos madera, no van a dar ningún golpe militar en Brasil. Van a utilizar los tribunales como los utilizaron en su día contra Lula para inhabilitarle como candidato. No quiero ser un mal augur, pero yo le pronostico un mal camino a Pedro Castillo en Perú, a Boric en Chile, y no tardará mucho en que la maquinaria judicial se empiece a poner en marcha para tomar alguna medida que a través de los tribunales pueda subvertir la voluntad popular. Yo creo que el paradigma moderno del lawfare es Bolivia. Hubo un precedente que mucha gente ha olvidado, que fue Zelaya en Honduras, porque se da la casualidad de que el Tribunal Electoral hondureño estaba poniendo en cuestión la elección de Zelaya, pero los militares se pusieron nerviosos y entraron en el Palacio Presidencial y lo sacaron de la cama apuntándole con metralletas. Entonces debieron pensar que eso era de mala educación, y que por tanto, si tenían los métodos judiciales a su alcance, ¿para qué iban a dar ese espectáculo, ¿no? Y Rafael Correa en Ecuador, en otro nivel, y esta es, yo pienso que por desgracia, la táctica que van a seguir los poderes reales en todos estos países de Latinoamérica. Pero como he dicho al principio, todo se exporta, y el lawfare pues ha llegado a España también. Y aquí nos encontramos con una utilización masiva, de momento no para dar un golpe de Estado, como en Bolivia, sino simplemente para utilizarlo como arma política contra los gobiernos de izquierdas, y para subvertir también la voluntad popular. En el libro trato de varios ejemplos. Esto se inició cronológicamente con Atutxa en el País Vasco. Presidente de un parlamento, yo siempre procuro aislarme de los nombres, sino de los elementos, era el presidente de un parlamento autonómico que, según su estatuto, había sido elegido por la soberanía popular. Decidió que ante una decisión de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, que había disuelto un partido Abertzale, pues le pidieron que destituyese también a los 5 parlamentarios que integraban ese grupo. Pero claro, Atutxa y los servicios jurídicos de la Cámara Vasca tenían ante sí una sentencia del Tribunal Supremo por ocasión de un suceso que fue muy comentado, que fue el trasvase de alguna gente del PC al PSOE. Concretamente, por decir algún nombre, no es un reproche, simplemente es el relato de un hecho de Cristina Almeida, Diego López Garrido, etc. Eso llegó al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, cuando era un Tribunal Constitucional, no ahora, pues dijo algo que es discutible. Yo no voy a entrar, y mucho menos en una facultad de políticas, en ese debate, que el escaño era del parlamentario. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces Atutxa lo que hizo fue tirar de esa jurisprudencia y decir: el escaño es del parlamentario, disuelvo el grupo, pero los parlamentarios siguen. A partir de ahí pone una querella un
acreditado sindicato mayoritario en este país que se llama Manos Limpias, cuyos dirigentes han estado en prisión por extorsión. Y el Ministerio Fiscal al principio les apoyó, después se apartó, y la cuestión es que el Tribunal Vasco absolvió a Atutxa, pero viene al Supremo con la única acusación de manos limpias. Y el Supremo, en una pirueta jurídica increíble, pues de la mano de un señor muy conocido, un tal Manuel Marchena, le dio la vuelta a la doctrina Botín y dijo que bastaba con la acusación del benemérito sindicato Manos Limpias para condenar a Atutxa. Después de 9 años, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló la sentencia. Pero se dieron cuenta de que habían encontrado un filón, y entonces ese filón no lo han abandonado hasta el momento presente, y aquí hay, aparte de los de la mesa, algún otro representante de que ese filón lo siguen explotando. En muchos sentidos, para desgastar al divergente o el disidente político, o el diferente político, perdón, en otros sentidos, para tratar incluso de provocar alguna moción de censura parlamentaria. Recuérdese el caso durante la pandemia de un tribunal constitucional que no hubiera pasado en esta facultad de primero de curso al transformar el estado de alarma en estado de excepción. Eso, vamos, cualquier profesor les hubiera suspendido y hubiera tenido que esperar a reflexionar y meditar lo que estaban haciendo, y decían que no era estado de alarma, sino estado de excepción. Con lo cual al virus se le combatía, según el Tribunal Constitucional, con limitar la libertad de expresión, dar una patada en la puerta para entrar en los domicilios y disolver algunas organizaciones. Como según la Organización Mundial de la Salud, no ha considerado que fuese un método útil para combatir al COVID-19. Pero bueno, aquí se hizo y se llegó a insinuar una moción de censura. Afortunadamente no se llevó a cabo. Pero se ha utilizado de muchas maneras y en muchos sentidos, por ejemplo, dentro de la pandemia, de alguna manera grotesca, ¿no? Como el ínclito magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que anuló el cierre nocturno de los lugares de ocio, acordado por el PNV, no por un partido extremista, ni mucho menos, porque, y cito textualmente, limitaba la libertad de expresión y de creación artística porque no se podía tener acceso al karaoke. Eso está escrito por un magistrado y ahí quedará si alguien no lo rompe o lo quema, porque realmente es un espectáculo grotesco. Así podríamos estar repitiendo una especie de militancia ideológica en materia, por ejemplo, de aborto, las decisiones que se han tomado por algunos jueces contrarias a la Constitución y constitutivas de delito, como es facilitar los datos que tenían algunas clínicas abortistas, pero aquí no pasa nada. Ese señor sigue teniendo un protagonismo en la judicatura. Ningún medio de comunicación, ya no digo ni de derecha ni de izquierda, sino simplemente democrático, se ha atrevido a colocar a ese señor en su verdadero espacio, que sería irse a su casa porque está prevaricando. Y ese es el señor García Castellón, no creo que haga falta nombrarle o repetir. Aquí hay un sujeto pasivo, especialmente objeto de su atención, que es Pablo, y que, bueno, pues yo creo que empieza a ser una cosa de psiquiatra o de psicólogo, porque ese señor tiene una psicopatología grave. No tira la toalla, y otra vez más le hubiéramos suspendido en una facultad de Derecho, porque sabe que lo que pasó con el famoso teléfono de Ingebrigtsen podrá ser o no podrá ser lo que sea, pero que no se puede perseguir sino esa instancia de la persona perjudicada. Pues da lo mismo, se lo salta y además recibe editoriales, comentarios, tertulias que apoyan esa decisión y le consideran como un paradigma de la judicatura. Pues no creo que sea un buen ejemplo, ya no solo de la judicatura, sino de un país democrático. Ha llegado a extremos de romper el principio de la división de poderes.
en cosas parlamentarias. En el caso de Vicky, en el caso de Alberto Rodríguez y sobre todo en unos casos que, hombre, yo estoy en la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra y en la última reunión que tuvimos, se llevaban las manos a la cabeza. Por ejemplo, el señor Aznar, que lo he citado antes, pues nos metió en la guerra de Irak, en las Azores. Yo estaba de magistrado en el Tribunal Supremo, llovieron las querellas, una de ellas me tocó a mí, y tardé media hora en archivarla, porque el Poder Judicial no puede meterse en los actos de política exterior del gobierno de un país, sea el que sea. Eso es una tarea que tienen que tener los parlamentarios mediante una moción de censura o de reprobación y, sobre todo, los ciudadanos no votándole, que eso es muy importante, que se olvida, que parece que los ciudadanos no tienen la culpa de nada, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, aquí hemos vivido algo insólito también en el mundo jurídico, como es el caso de la anterior ministra de Asuntos Exteriores, González Alaya, en la que un juez de Zaragoza, hijo y nieto de magistrados, como diría el Camborio o como diría Lorca, y que se le ocurre ni más ni menos que una decisión que puede ser discutible en cualquier plano, yo no la discuto, por supuesto, de traer a España al presidente del Sáhara, de los saharauis, para una atención. Bueno, eso, repito, podría ser objeto de editoriales, de discusiones, y cualquiera puede opinar lo que le parezca. Pero desde luego, si alguien se atreve a decir que eso es delito, pues una vez más habría que decirle vuelve a la Facultad de Derecho a estudiar, porque los actos de política exterior de un gobierno serán lo que sean, pero no pueden ser nunca un delito. También, bueno, en otra materia, con Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, eso tampoco es delito, ni mucho menos, y sin embargo se han metido en ese terreno. En el caso de Podemos, repito, ya es algo patológico, ¿no? Porque inmediatamente el primero que llega al juzgado de guardia, sea incluso un abogado después condenado por estafar a sus clientes, pues el juez pone en marcha la maquinaria judicial. Es cierto que algunas veces no llega al final a una condena, pero ya el efecto se ha producido. Abre a grandes titulares, estando, por ejemplo, pendiente la guerra de Ucrania, pues las cosas la famosa tarjeta han ocupado titulares tan gruesos como los de una guerra, lo cual quiere decir también que hay una patología en los medios. Yo ya no sé a quién le tengo más miedo, si a la derecha judicial mediática o a la derecha judicial o a la derecha mediática, porque en este país tenemos también un serio riesgo. En definitiva, los jueces tienen desde el año 1882, no me he equivocado de siglo, 1882, un artículo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que no ha sido derogado y que les obliga a rechazar de plano cualquier querella o denuncia infundada e incluso imponerle las costas. Pero esto no se hace, por lo menos no se hace con Podemos y con otros actos del gobierno, sino que algunas veces se tramita más o menos, otras veces se termina archivando y otras veces tiene que producirse algo inédito en este país. Que yo sepa, no sé si algún historiador me desmiente, que es que un juez entre en la cárcel, por fin. Entonces, para no agotar demasiado mi tiempo y ceñirme a las indicaciones de Isa, que me mira ya con cara inquisitiva, pues yo terminaría con esta reflexión que sería bueno que se leyese de un juez norteamericano súper conservador, nada sospechoso de ser de izquierdas, el juez Holmes, que decía en una sentencia que aquí sería, vamos, prácticamente inviable, abordarla con naturalidad, que fue la quema de la bandera de los Estados Unidos delante del Congreso por la guerra del Vietnam. Y cuando se le planteó el tema entre la enmienda de la libertad de expresión y la quema de la bandera, dijo una frase que a mí siempre me ha marcado.
después de 35 años de ejercicio de mi profesión, he llegado a la conclusión de que yo no soy Dios. Y por tanto, que vayan aprendiendo los jueces de que son seres mortales con su ideología, y a mí no me asusta que los jueces tengan ideología, me asustan los jueces que dicen que no tienen ideología, y que por tanto, pues entre todos vayamos comunicando a la sociedad y al Poder Judicial cuál es su verdadero espacio de actuación y su verdadero límite para no invadir la división de poderes. Con esto termino y después pasaremos a la pregunta. También la matemática Sara Serrano explicándonos un poquito la biografía del juez García Castellón. ¿Qué tal? Pues hoy quería hacer un repaso de la trayectoria de Manuel García Castellón, el juez que salvó a Cospedal de sentarse en el banquillo. Según el BOE, García Castellón ingresó en la carrera judicial en 1982. De los 45 opositores que conformaron su promoción, Castellón se sitúa en el tramo final, ocupando la posición número 37. ¿Y cuáles fueron sus primeros pasos en la carrera judicial? De sus inicios como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, destacan sus acciones contra la clínica Ginemédica, que fue uno de los primeros centros en practicar abortos en Valladolid. Según nos cuentan nuestras fuentes, el hermano de García Castellón, que era militante del Opus y presidente de Provida, estaría detrás de la denuncia que llevó a registrar la clínica y puso en peligro la intimidad de las mujeres. Castellón ordenó su registro y abrió un juicio oral contra el personal médico del centro por practicar presuntamente abortos ilegales. Tras 10 años de oficio, el magistrado de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, de la que llegó a ser tesorero, se trasladó a la Audiencia Nacional. Durante esta etapa, García Castellón, que investigaba las desapariciones de españoles durante la dictadura militar chilena, rechazó citar a declarar al torturador argentino y capitán de corbeta Adolfo Silingo por su relación con las desapariciones. Bueno, aunque García Castellón trató de fundamentar jurídicamente esta decisión alegando falta de competencias de la justicia española, fuentes jurídicas citadas por el diario El País señalaban entonces que la decisión estaba motivada básicamente por los problemas diplomáticos que abrir procesos contra militares, torturadores argentinos y chilenos podían generarle a España. Así es, y al final García Castellón se inhibió de instruir el caso contra el dictador Augusto Pinochet por delitos de genocidio y de terrorismo. Como recordarán los seguidores y segadoras de la base que ya peinan canas, el caso acabó en manos de Baltasar Garzón, que ganó gran prestigio en América Latina por tratar de procesar al criminal chileno Augusto Pinochet. ¿Qué más tienes del paso de García Castellón por la Audiencia Nacional? Pues de esta etapa destaca su instrucción del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el caso Banesto o el atentado contra José María Aznar. Su instrucción de este último caso no estuvo tampoco exenta de polémica. La Fiscalía intentó responsabilizar al Ministerio de Interior del gobierno de Felipe González, ocultando un informe en el juzgado. Bueno, y Aznar, según trascendió en esos meses, agradeció la investigación de García Castellón, lo que según nos cuentan fue el origen de una estrecha amistad entre José María Aznar y Manuel García Castellón. Sí, de hecho, esta buena relación se traduciría en un nombramiento. En el año 2000, el gobierno de Aznar le nombró magistrado de enlace en la ciudad de París. Como decía Nacho Escolar, poco trabajo y sueldazo. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo mantuvo en su puesto y tras la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno, el ministro de Justicia, que era Alberto Ruiz Gallardón, lo trasladó a Roma, nombrándole juez de enlace en Italia. Bueno, este traslado a Roma se produjo porque Gallardón necesitaba colocar en París al magistrado conservador Juan Pablo González. Recordemos que González, que acabaría siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial, fue apartado de la investigación de la trama Gürtel precisamente por su relación con el PP, que fue clave para algunos de sus ascensos. Dice Escolar que García Castellón fue enviado a Italia de juez de enlace sin saber una palabra de italiano. Ma imparare italiano è facile e divertente. Pues a pesar de no hablar italiano, García Castellón pasó más de 16 años en el extranjero en puestos con escasa carga de trabajo y con un sueldo de más de 120.000 euros al año. Pero, ¿por qué decide abandonar este retiro dorado y volver a España? Un señor de 65 años, cómodamente instalado en Roma, con una carga de trabajo, digamos, llevadera y una retribución sensiblemente superior a la que recibiría en Madrid en la Audiencia Nacional. ¿Por qué vuelve, Sara? Pues parecería que por deseo de Ignacio González. Eduardo Zaplana e Ignacio González, entonces investigados por corrupción en el caso Lezo, conspiraron para apartar al juez que estaba al frente de la investigación, que era Eloy Velasco, y traer de vuelta a España a García Castellón, que supuestamente les ayudaría en la causa. Esto lo sabemos porque tenían pinchados el teléfono y sus conversaciones han acabado haciéndose públicas. Bueno, Castellón volvió efectivamente a trabajar en Madrid y, según Nacho Escolar, pidió 2 jueces de refuerzo. A fin de cuentas, hacía 17 años que no trabajaba en la Audiencia Nacional y ya
ya tenía una cierta edad como para currar tanto. Pues sí, García Castellón vuelve a España para hacerse cargo del juzgado número 6, que es el que llevaba algunos casos claves sobre la corrupción del Partido Popular, como es el caso de La Púnica, Lezo o Aquamed. ¿Y cuáles han sido los resultados del trabajo de García Castellón al frente de este juzgado? Pues al poco tiempo de ocupar el puesto, García Castellón rebajó de 4 millones a 200.000 euros la fianza de Pablo González, hermano de Ignacio González. Horas después, el hermano del líder de la trama Lezo y expresidente de la Comunidad de Madrid abandonó la prisión. García Castellón también acordó que Ignacio González pudiera salir de prisión bajo fianza de 400.000 euros. El expresidente madrileño logró así abandonar la cárcel en la que llevaba 6 meses tras haber sido enviado a prisión sin fianza por Eloy Velasco. Vamos a escuchar unos audios del sumario del caso Lezo en los que el exministro Eduardo Zaplana y el expresidente madrileño Ignacio González comentan la necesidad de traer de vuelta a Castellón de Roma. El problema está en la instrucción, Nacho. Es que aquí no manda nadie. Vamos a ver, Eduardo, tenemos el gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal. Y escucha, tenemos a un juez que está provisional. Tú lo asciendes, yo le digo, a ver, venga usted para acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? ¿Onteniente? A tomar por culo a onteniente. Y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño. González incluso le llega a recordar que ya quitaron a un juez titular. Al titular lo quitaron porque era uno que era aparentemente Rogelio. Y le dan magistrado de enlace en Londres. No sé, después gana una pasta. O Roma, vive como Dios y el tío no quiere saber nada, claro. González deja entrever que quitar y poner jueces es una práctica habitual. Yo le llamo a este y le digo, oye, ven aquí, el titular aquí. Y a este, a tomar por culo. ¿Pero qué te cuesta esto? Y a este tío lo pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está. ¿Pero qué cojones de chantaje? Pero como todo el mundo ve que esto funciona, pues ancha es Castilla. A tomar por culo, que venga el titular, que ya me las apañaré yo con el titular, coño. Lo dice literalmente el exsecretario de Estado y expresidente de la Comunidad de Madrid del PP, Ignacio González. Y tanto, ¿verdad? El titular, Manuel García Castellón, al final sacó de la cárcel al expresidente madrileño y a su hermano. Bueno, ¿qué otros grandes momentos del paso por la Audiencia Nacional tenemos de García Castellón, Sara? Pues en 2018 Castellón archivó la investigación contra el rey emérito por la misma causa que más adelante investigaría la Fiscalía Suiza. Y en 2019 archivó la causa contra el presidente de la región de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez. Anticorrupción pedía para él 2 años por fraude, cohecho y revelación de información reservada en el marco de la trama púnica. La Audiencia Nacional señaló incoherencias en el auto de García Castellón e imputó nuevamente a Pedro Antonio Sánchez, pero García Castellón volvió una vez más a archivar la causa contra el expresidente murciano en febrero de 2020. Eso sí, la descomunal carga de trabajo que tenía no le impidió ejercer como tutor online en el Centro Universitario Privado Ramón Areces, vinculado al Corte Inglés. Las acusaciones populares en la pieza separada 4 de La Púnica pidieron a García Castellón que se inhibiera por su relación con el Corte Inglés, una empresa investigada por su relación con La Púnica, pero García Castellón no se dio por aludido, vaya. Además, desde noviembre de 2017, García Castellón fue responsable de la instrucción del caso Villarejo. ¿Y qué hizo García Castellón? Rechazó investigar los vínculos entre Villarejo y Eduardo Inda, a pesar de que el contenido del móvil robado a Dina Busselham estaba en el ordenador de Villarejo y fue publicado por Inda, y a pesar de que en la libreta incautada a Villarejo figuraban varias reuniones entre ambos. Además, decidió retirarte a ti, Pablo, la condición de perjudicado a la causa, aunque la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional dijera que no había ningún indicio de delito, y a pesar de que el resultado de la prueba que el propio juez García Castellón solicitó a una empresa informática en Gales concluyera que le entregaras a Busselham la tarjeta intacta. Una cuestión muy interesante de esta instrucción, que los propios colegas de oficio de García Castellón señalaron, incluso el poco sospechoso de progresismo Manuel Marchena, es la contradicción que suponía decir que el caso no tenía nada que ver con Villarejo y aún así mantener la instrucción en la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional, amigos y amigas de la base, no se juzgan más que casos de crimen organizado. No se juzgan presuntos robos sin vinculación con las cloacas del Estado. ¿Por qué quería mantenerlo en la Audiencia Nacional? Se lo preguntaba el propio Marchena. Así es, déjame que lea un fragmento del auto del 31 de mayo de 2019 de la investigación que deja muy claro que la intencionalidad de Castellón no era investigar a Villarejo, sino a Dina. En el presente procedimiento no se investigan los informes policiales a que se hacen referencia a los perjudicados en sus escritos, sino un delito de descubrimiento y revelación de secretos en relación con el móvil sustraído a doña Dina Busselham. Es decir, si quería investigar a Dina Busselham, no tenía ningún sentido que la investigación no estuviera en un juzgado ordinario y continuarla bajo su dirección en la propia Audiencia Nacional, ¿verdad? Exactamente, vamos a escuchar la opinión del magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, con el que vamos a contar luego la tertulia, sobre la instrucción de García Castellón en este caso. El señor García Castellón
hace una habilidosa, o no tan habilidosa, quizá un poco llamativa, interpretación de una cosa que le dice la Audiencia Nacional. Ahora bien, si usted tiene hipótesis delictivas de otra naturaleza, es decir, malversación de caudales públicos, cohecho, pues a lo mejor que le haya pegado a Dina Düsseldorf, o yo qué sé, porque esto ya es un disparate que es imposible de abarcar con una cierta racionalidad y tranquilidad. Entonces le ha dicho, si usted ve eso, eleve una expulsión, pero no, la eleva por los 3 delitos más el falso testimonio y la acusación y denuncia falsa. Lo del falso testimonio es para retirarle el carnet a ese señor juez, porque ¿cómo va a cometer falso testimonio un imputado? Según usted. Un poco de respeto a las normas legales. Es para retirarle el carné a ese señor juez. No lo digo yo. Lo dijo un magistrado emérito del Tribunal Supremo. Muchas gracias, Sara. Pero a esa misma hora, en un despacho de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón terminaba de preparar una exposición razonada para solicitar al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente Iglesias por 3 posibles delitos. Y el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, acaba de archivar su investigación sobre Corina Larsen. El magistrado quería saber si se había reunido con el excomisario Villarejo. El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica ha acordado el archivo provisional de la causa respecto de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de la letrada de la Asamblea de Madrid, Tatiana Recoder, y del presidente del Grupo Cantoblanco, Arturo Fernández. Y, en fin, un juez totalmente dependiente del Partido Popular, que se lo tuvieron que traer de Italia, me parece que es de Italia, para resolverle el panorama al Partido Popular. Y no solo evitando que los delincuentes ya juzgados González salieran de la cárcel, sino que abrió más de 20 causas contra Podemos, las cuales han sido todas archivadas, pero han servido como de arma electoral para que la gente creyera que eran igual que el partido podrido de corrupción, el partido más corrupto de toda Europa, que es el Partido Popular. Lo digo yo, ahí están las sentencias firmes por corrupción y Podemos tiene 0 casos de corrupción. Lo que sucede es que estos procedimientos del juez García Castellón que abrió, pues ha estado durante horas y horas y horas en los medios de comunicación y ya pues difundido por las redes sociales, en las cuales también están infectadas gente pudredumbre y muchos bots. Hay muchísimos bots que se meten en las páginas a insultar, bots que se hacen pasar por militantes de Podemos que empiezan a insultar, en fin. Y como decir, ya no estoy decepcionado, en fin, que se hacen pasar para fingir que son militantes de Podemos. Vos, lo siento mucho, pero los verdaderos militantes de Podemos estamos en la batalla y no nos engañéis porque tenéis más cara que espalda. No sé cuántos pagarán los corruptos, pero la verdad que espero que sea mucho porque si de verdad existe el infierno vais a ir de cabeza, sin cortes publicitarios y en directo. Espero que os haya gustado el vídeo, dale a like, compartid, dejadme vuestra opinión en comentarios y suscribiros, uniros a la lucha de vuestra clase, la clase trabajadora. Chao, adiós. ¿Qué espera esta legislatura que viene? Lamentablemente me temo que va a haber una confrontación que es consustancial a la política, a la democracia, al pluralismo, pero una confrontación sucia. Esto es lo que me temo que va a haber.